Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 627. Liberación de los prisioneros. El Señor 3 se une. Cinturón de calma, impulso hacia abajo. Me dejarás ir deliberadamente después de todo. En su celda del cuarto piso de Impel Down, el joven mariscal de Teach reflexionaba sobre el pasado, que se había vuelto borroso y entrelazado con el mundo del manga desde que fue arrojado aquí en prisión, no, al infierno. Ese día, cuando Marco lo atendió y se dio cuenta de que le habían levantado las ataduras, no pensó mucho mientras escapaba con éxito de Moby Dick. En primer lugar, no sabía que lo estaban dejando ir. Solo cuando llegó a Impel Down se dio cuenta de que había pasado por alto muchas cosas. Quizás porque ya no desea verme cerca, simplemente me abandonó. CA. TH echó un vistazo a la página del manga donde Luffy y Buggy habían tomado literalmente el nivel 2. No pudo evitar sonreír con entusiasmo. Estaba a punto de ver el éxito de los planes de su homólogo. Para él, este era el único entretenimiento en este mundo. La diferencia entre él y su contraparte que poseía la fruta oscura y la astucia de un poderoso pirata que vivió más que él era como la diferencia entre una piedra y una montaña. CAA, tos. En ese momento, TH empezó a toser con fuerza. Si no fuera por la fruta del diablo Zoan que aumentaba su vitalidad, habría muerto hace mucho tiempo por las heridas que le causó Barba Blanca, aunque habían pasado meses desde entonces, y a pesar de ser tratado por Marco, seguía sufriendo en silencio. Parece que su condición no ha cambiado, mariscal de TH. En ese momento, la sombra de un anciano cubrió su celda. El aura del anciano silenció a los prisioneros cercanos. Los ojos de TH se abrieron de par en par al observar el enorme bigote blanco que parecía una media luna. El rostro de Barba Blanca chocó con el del visitante, lo que lo hizo retroceder instintivamente. No te preocupes, no soy él, dijo el Gorosei. En ese momento, TH recuperó la concentración. ¿Qué hace aquí uno de los venerados gobernantes mundiales? ¿Qué quiere de un pequeño gamberro como yo? TH comprendió completamente su situación en esta etapa. Los marines no deben haberlo aprehendido sin razón. Arrojarlo a Impel Down a pesar de que no había recompensa por su cabeza tampoco fue sin razón. Después de todo, él solo era un aprendiz en el barco de Barba Blanca. Si no fuera por el manga de One Piece, todavía estaría planeando un futuro lejano en el barco de Barba Blanca. El manga de One Piece le trajo ese futuro lejano para que lo mordiera. Había utilizado su propio futuro en su contra muy bien, incluso él sentía horror solo al pensarlo. Mariscal de TH, apreciamos enormemente su potencial. ¿Qué le parece si llegamos a un acuerdo? En ese momento, la voz de Sanuakuri resonó en la atónita celda de TH. Por fin tengo mi oportunidad aquí, ahora puedo responder. Estos eran los pensamientos internos de TH en ese momento. Eventos del capítulo 528. Sala de guardia de nivel 2, ruinas. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. En ese momento, los ojos de Buggy se abrieron de par en par y abrió la boca con asombro al ver la sala de guardia destruida y al basilisco derrotado. Oh, sí. Gritó Luffy, la versión enana, después de derrotar a Basilisk. Buggy tembló, preguntando. ¿Tu brazo se volvió gigantesco? ¿Qué demonios fue eso? ¿Y ahora qué te pasa? Preguntó por el motivo de la ridícula reducción de tamaño de Luffy. Jajaja. Ese era el Gear-Tier. Jajaja. Parece que lo superé. Vamos al nivel 3. Luffy estaba ansioso por ir al siguiente piso inmediatamente. ¿Venciste a ese monstruo?, se maravilló Buggy. Eliminaron al basilisco. Genial. Son geniales. Menos mal que incluso destrozaron la sala de guardia. Los prisioneros que observaban todo esto desde un lado exclamaron con asombro. No sé quién eres, pero gracias. Ahora solo tráenos las llaves, las de la puerta y las de los grilletes. Esas llaves de ahí. Al igual que los prisioneros de nivel 1, los prisioneros de nivel 2 también querían conseguir las llaves.
Entre los prisioneros, el señor 3 Galdino quedó maravillado tras enterarse de Luffy. Luffy, ¿qué hace aquí? No, lo más importante, si están fuera de la celda, deben estar escapando. Una sonrisa instintiva se dibujó en su rostro. Pensó para sí mismo: si aprovecho esta oportunidad, esta podría ser una oportunidad única para escapar. Parece que Dios no me ha abandonado después de todo. Muy bien. Está abierto. Salimos de la celda. Los prisioneros vitorearon con entusiasmo cuando fueron liberados. Ya. Sean agradecidos, bastardos. Buggy rió de pura alegría. Dinos los nombres de quienes nos liberaron. Capitán Buggy. Nunca olvidaremos esto. El Capitán Buggy es nuestro salvador. Ya. Así es, graben mi nombre en sus corazones. Buggy seguía deleitándose con los elogios a los prisioneros que había liberado, lo que agravó aún más el caos para poder escapar en medio del caos. Sigan abriendo las celdas. Además de Oro Jackson. Oh, qué villano tan despreciable eres, Buggy. Sin duda, los marines solo quieren destrozarte en este momento. Ja. Qué travieso y alborotador eres. Ja. Qué gracioso. Realmente liberaste a los prisioneros. Ja. Un payaso realmente malvado. Ja. Sengoku, Zephyr y Kon se enojarán mucho por este acto vil, dijo Rayleigh, riendo a carcajadas. Era de esperar de Buggy-sama. ¿Acaso quieren retenerme en Impel Down? En sus sueños. Hoy marcará el comienzo de sus peores pesadillas por mi culpa. Ja. No sueñes demasiado, Buggy. Luffy es quien empezó todo esto. Tú solo estás cosechando los frutos de su duro trabajo, explotador. Dijo Shanks con una expresión extraña. ¿Qué dijiste? ¿Y quién lo guió por el camino? ¿Es tu hermana? Buggy estalló de ira. Tranquilos camaradas, disfrutemos del manga sin conflictos. Tranquilízate, Buggy, todo el mundo sabe que eres una leyenda. Ja. Como si tus palabras halagadoras me convencieran, idiota. Ya. Claro que seré el legendario Buggy el payaso, el futuro rey pirata. Ya que me capturaron, los capturaré en el futuro también. Espera. ¿Acaso este es el bastardo de Baroque Works Mr. 3 que planea robarme el protagonismo? En ese momento, Buggy notó que Galdino se unía. Marinería. Dentro del salón, las frentes de todos los marines se arrugaron en ese momento. Un silencio sofocante flotaba en el aire. ¿Es esto realmente Impel Down? ¿Qué demonios? Maldito seas, Buggy. Realmente los liberó. A cada uno de esos caóticos prisioneros. ¿Qué hace Magallanes? ¿Ha vuelto a hacer sus necesidades? Se está incendiando tu casa, idiota. Haz algo. Ver a los prisioneros ser liberados uno a uno de sus celdas hizo que Momonga se estremeciera. Todo era una secuencia de eventos, cuya principal causa fue su negligencia al permitir que el sombrero de paja entrara a Impel Down. Todo lo que ocurrió y ocurriría después se debería principalmente a su negligencia. Esto sería una mancha negra en su historial como vicealmirante veterano. La evidencia de ello fueron las miradas de Akainu hacia él, haciéndole sudar. Suspiro tilde. Espero que Magellan pueda controlar la situación y que Hancock no se vuelva contra nosotros en este momento crucial. Sengoku solo pudo suspirar. Capítulo 628. La aparición del Caballero del Mar, Jinbei. La creación de un espíritu. Isla Gyojin. Como una hermosa perla en las profundidades de los mares, la isla Fishman brillaba con un resplandor encantador para las almas en medio de la luz del sol que emanaba de los manglares gigantes que la rodeaban. A un costado se podían ver gigantescos reyes del mar que custodiaban el reino desde todas las direcciones, como si estuvieran esperando el día prometido en el que cumplirían con su esperado deber. Dentro de la enorme perla, donde se encuentra el reino de Ryugu, y dentro de la tienda de arte en particular, todas las miradas estaban centradas con gran expectación en la última parte del capítulo 528, que se titulaba Caballero del Mar, Jinbei. El rey Neptuno leyó el capítulo con asombro y alegría grabados en su rostro. Lo mismo ocurrió con sus ministros y guardias estacionados a su lado, no solo el rey y sus compañeros, sino también todos los miembros de la raza Fishman. ¿Quién hubiera esperado que además de Fisher Tiger, hubiera otro héroe de su raza presente, no en cualquier lugar, sino en la misma celda con Ace? Después de enterarme de que te convertiste en un Shichibukai, pensé que te convertirías en un pirata traidor a la raza.
¿Quién hubiera imaginado que eras tú, Jinbei? El rey Neptuno miró a Jinbei, uno de sus guardias reales, con una mirada de profundo asombro. El propio Jinbei no esperaba aparecer en el manga, y mucho menos con un trasfondo tan significativo. Los ojos de Jinbei, de 24 años, se abrieron mientras miraba las páginas del manga. Eventos del capítulo 528. En el piso donde se encuentra retenido Fire Fistace. Apareció una pierna de piel azul pero ensangrentada, rodeada de grilletes de acero. CE. Ja. El sonido de una respiración pesada fue seguido por un fuerte grito. Nadie saldrá de aquí. La bestia guardiana, blandiendo un pesado garrote, ignoró sus gritos. Inmediatamente lo golpeó con fuerza, ahondando sus heridas, y luego salió de la celda. El hombre Gyojin soportó el dolor en silencio. Ni siquiera me rascó la picazón, dijo el hombre Gyojin. A su lado, Ace tenía una expresión de dolor. Parece que, te fue muy bien, otra vez, viejo, dijo Ace intermitentemente. Ja. No es mi cuerpo el que me duele. Finalmente, el rostro del Gyojin apareció, con una mirada fuerte, y su tarjeta de identificación también se hizo visible. Ace, me duele el corazón, que no puede hacerme justicia. Royal Shichibuke Jinbei, caballero del mar, hombre pez tiburón ballena, antigua recompensa de 250 millones de beri. Jinbei contuvo el aliento y contuvo el dolor antes de continuar. A este paso, ni la muerte me llevará. ¿De qué sirve mi título? No lo necesito. Y si no puedo detener esta guerra, tampoco necesito mi vida. Con estas fuertes y honestas palabras de Jinbei, cayó el telón del capítulo. No entiendo, ¿qué tengo que ver con todo esto? ¿Por qué estoy en esta situación? Jinbei estaba confundido después de terminar de leer el capítulo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó y por qué pasó? Todas estas preguntas sin respuestas abrumaban su mente. Tranquilo, Jinbei, ¿me preguntas por qué eres un personaje alta magnitud en el manga? Es porque eres talentoso y extremadamente poderoso. Es lo mínimo que espero de ti, digo, de tu futura contraparte. En ese momento habló el hombre más respetado de la carrera, Fisher Tiger. Sus palabras eran como un faro guía en la oscuridad. ¿Realmente tengo estas habilidades? Claro que sí. Tu homólogo del manga debe tener una fuerte conexión con los piratas de Barba Blanca como para sacrificar su libertad y su título de Shichibuka y para no oponerse a él. Incluso quiso dar su vida para detener esta inevitable guerra, como era de esperar de ti, Jinbei. No me sorprendería que te unieras a los piratas del sombrero de paja en el futuro. Los ojos de Jinbei se abrieron de par en par al escuchar las palabras de Fisher Tiger. ¿Yo? ¿Unirme a Luffy y los demás? No, eso es imposible. ¿Qué tiene de imposible? Tengo muchas ganas de ver tu primer encuentro con Luffy después de unos capítulos, jajaja. Fisher Tiger se emocionó al ver a un digno representante de la raza Gyojin en esta etapa crucial. Jinbei era el complemento perfecto para el protagonista de la historia, a diferencia de Arlong, quien era una de las peores representaciones de la raza Gyojin. Hablando de Arlong, miró con envidia a Jinbei en ese momento. No solo él, sino la mayoría de los miembros de la raza Fishman miraban a Jinbei con una mezcla de orgullo y algo de envidia en lo profundo de sus corazones. Aparecer en el manga de One Piece como personaje principal significa que eres una gran persona calificada para ser un héroe. Muchos solo quieren verse en el manga, pero solo unos pocos están calificados para ser personajes significativos e impactantes. Fisher Tiger era uno de ellos, pero a diferencia de Jinbei, Fisher Tiger ya había muerto, dejando atrás una gran historia esperando ser revelada más tarde, una historia que colorearía los corazones de cualquier ser vivo con varios tonos de emociones verdaderas. Pero el color que coloreaba el corazón de Jinbei en ese momento era confusión, no sabía cuál sería su papel después de perder su título de Shichibuka y en la primera aparición. Marinette. Bueno, esto es todo, entiendo. Sengoku asintió, entendiendo, después de terminar de leer el capítulo. Sus conclusiones fueron misteriosas para algunos, pero la mayoría ya había comprendido la situación general a través del manga. ¿Es este pez un aliado de Barba Blanca?, se preguntó Sakazuki. ¿Cómo no iba a ser su aliado? En este punto del manga, toda la isla Gyojin está bajo la protección de Neugate, explicó Sengoku. Araratil de cierto, ya me olvidé de eso, suspiró Kuzan por dentro. Eso es porque te molesta recordar detalles aburridos.
Eso da miedo, parece poderoso. Entonces, ¿la raza Gyojin puede producir un hombre así, realmente? A diferencia de sus palabras, Borsalino no estaba asustado en absoluto. En términos del arte manga, Jinbei fue dibujado con extrema maestría para lucir verdaderamente aterrador, especialmente en su actual estado sangriento y la expresión feroz en su rostro. Pero en sus ojos había un brillo tierno. Cuando un niño lo miraba, sentía paz, relajación e incluso seguridad. Esto significaba una cosa. Este personaje tenía un alma bondadosa. El pincel de Rob alcanzó un nivel aterrador de maestría en el dibujo. También podía dibujar espiritualidad. Esto es lo que hizo que los lectores de todo el mundo sintieran empatía por Jinbei antes de sentir miedo o asombro por su apariencia, lo que podría conducir más tarde a un racismo inconsciente. Esta simple señal significa que los humanos, gracias al manga, han comenzado a aceptar más a la raza Gyojin poco a poco, como si también fueran humanos. No se darán cuenta de eso hasta que vivan en un mundo donde un Gyojin podría ser miembro de una familia humana. ¿Qué entendiste, Sengoku?, preguntó Cepid. Tsuru lo miró, esperando la respuesta. Sengoku miró el tablero donde estaba escrito el nombre de Jinbei con 2 líneas debajo antes de decir: este Shichibukai relevado de sus funciones podría ser un obstáculo importante en la guerra, es fuerte y tiene una voluntad de hierro. Tratar con él será problemático, mi homólogo hizo bien en encarcelarlo. Pero parece que se encontrará con Luffy y obtendrá su ayuda para escapar de Impel Down. Capítulo 629. Libertad y prisión. País de Wano. Los piratas de Barba Blanca todavía acompañan a Oden en una gira por las vastas tierras de Wano en este momento. Sin embargo, hoy en día están más interesados en explorar y disfrutar el manga de One Piece, no en la comida de Wano y su cultura única. Jinbei parece un hijo maravilloso. Bueno, ya lo he decidido. Tendré un nuevo hijo. Gurararara. Se rió Barba Blanca. Al escuchar esto, una sonrisa impotente apareció en los rostros de los miembros de la tripulación de Barba Blanca, incluso Oden y Akazaya temblaron instintivamente. Barba Blanca estaba encantado con la idea de tener un tiburón ballena como hijo, y no podía esperar para dirigirse a la isla Gyojin de inmediato. En las páginas del manga, cada palabra que Jinbei le decía a Ace lo hacía más decidido al respecto. Capítulo 529. El infierno de las bestias. Después de un largo silencio, Jinbei habló y dijo: para el gobierno, solo soy un pirata que odia a los piratas. Pero ustedes son totalmente diferentes. Ja, odias a los piratas. Tú. Ace se sorprendió al oír eso. La pregunta de Ace fue comprensible para Jinbei, quien comenzó a aclarar. Puede que te sorprenda, Ace, pero he visitado el barco de Barba Blanca muchas veces. Tenéis clase y habéis recorrido el fondo del mar haciendo vuestros negocios, ¿me caísteis bien, chicos? Ace levantó la cabeza para mirar a Jinbei antes de decir: creo recordar que intentaste matarme un par de veces. A ti también. Solo quería serle útil. Al decir eso, Jinbei se refería a Barba Blanca. Ahora, la isla Gyojin está en paz. Y todo gracias a tu viejo, Barba Blanca. Jinbei parecía extremadamente agradecido a Barba Blanca por eso. Marigoa. Al menos es muy consciente de su verdadera posición, me gusta eso. En la sala de gobierno, los 5 ancianos, excluyendo a Sano Akuri, que había partido hacia Impel Down, seguían los acontecimientos del manga con pura curiosidad. Como era de esperar, tiene algún tipo de relación de dependencia con Barba Blanca, este Jinbei, San Saturno comentó con calma, sin mostrar ningún signo de sorpresa. ¿Intentaron matarse entre sí, Jinbei y As del Puño de Fuego? ¿Eso también fue inesperado? Me pregunto por qué pasó eso. Entre los 4 santos, Santa Venus era la más interesada en el motivo detrás de sus intentos de matarse entre sí. Quizás eran enemigos al principio. Apuesto a que fue solo una prueba de Barba Blanca para cada uno de ellos. Eso es más lógico, Edward Neugate es astuto e impredecible. Que Jinbei diga que la isla Gyojin está a salvo gracias a Barba Blanca indica que es verdad. Sí, debe haberlo declarado como territorio bajo su protección. Eso se mencionó antes en el manga, ¿no? Sí, quizás. Los Gorosei estuvieron de acuerdo en que ya se había mencionado, por lo que rápidamente absorbieron lo que Jinbei estaba diciendo en el nuevo capítulo del volumen. Hasta ahora nada estaba fuera de sus expectativas.
Cuando lo vieron, supieron que la postura fuerte de Barba Blanca había causado una profunda impresión en Jinbei, convirtiéndolo en un seguidor casi no oficial. G porque es demasiado fuerte, por eso queremos derrotarlo en el manga, dijo San Marte con desdén después de ver a Jinbei hablar sobre la decisión del gobierno sin estar convencido. Su culpa es que es demasiado fuerte, pero no lo suficiente como para hacernos estremecer como lo hizo esa persona. Fufu. En ese momento, oyeron pasos ligeros que descendían de la larga escalera. Sus palabras tenían significados profundos sobre Barba Blanca y otro hombre, o más precisamente, la diferencia entre ellos. Ni siquiera Nika, que era ridículamente fuerte y todavía lo es, puede igualarlo, incluso yo no puedo evitar sentirme débil a veces. Inu continuó bajando las escaleras silenciosamente mientras decía eso, los 4 santos no se atrevieron a interrumpirla ni siquiera a respirar. Al escuchar palabras de debilidad del dios invicto en sus corazones, instintivamente también se sintieron débiles. ¿Por qué no ha dado aún ese último paso, aunque sabe que puede lograrlo? ¿Por qué no ha venido a verme después de tanto tiempo? Bueno, aceptaré el retraso siempre y cuando no retrase el cronograma de lanzamiento. Fufu. Inu desapareció del salón de gobierno donde estaba el trono vacío, y apareció sobre la línea roja, sus ojos mirando hacia el paraíso falso que creó con sus propias manos y el vasto mar que siempre había deseado navegar algún día, como cualquier niño anhelando la libertad. Por alguna razón, ella se fue distanciando cada vez más de la libertad, hasta que ya no pudo entender lo que significaba esa palabra libertad y a diferencia de su hermano Nika, quien se iba acercando cada vez más a la libertad hasta convertirse en su encarnación. Ella y su hermano se convirtieron en polos opuestos con conceptos diferentes. Su hermano, Nika, era la encarnación de la libertad. Mientras que su hermana, Inu, era la encarnación de la prisión. Al menos hasta que ese hombre vino a este mundo. Fufu. Espero con ansias tu próximo movimiento. En este mundo, otras personas lograron abrazar lo que se llama libertad y acercarse en gran medida a ella. Una de esas personas afortunadas fue el rey pirata Roger, quien recientemente se había hartado de todo. Esto fue una señal de que se acercaba su verdadera libertad, tal como lo hizo Joy Boy un día. La razón de su aburrimiento y tristeza fue su separación del mundo y el deseo de vivir en el mundo del manga para estar frente a Ace. Veo en él al joven yo que derroté al seguir un camino diferente. Ace representa mi lado débil, por completo. Roger suspiró de repente. Rouge se sorprendió al escuchar las repentinas palabras de su marido. Ace también es fuerte. Lo dijo con evidente fastidio. Ja. Aunque tenga mi lado débil, es más fuerte que la mayoría de la gente en este mundo, así que sí, Ace es fuerte. Dijo Roger, aliviando un poco el enojo de Rouge. Aunque sea débil, lo amaré por siempre, es mi pequeño hijo, lo protegeré para que no tenga que ser fuerte. Rouge susurró en voz baja. Ella parecía más alejada de la realidad que Roger. Detrás de ellos, Rob apareció en silencio. No notaron en absoluto su llegada. Rob observó esta escena durante un tiempo antes de desaparecer nuevamente. Aún no es el momento adecuado, te concederé este deseo cuando llegue el momento. Ya me he acercado a él de todos modos. Rob ya había pensado en cómo resolver este rompecabezas. A diferencia de él y Olvia en ese momento, quienes no tenían la capacidad de llegar a una mejor solución en el arco de Enies Lobby, esta vez fue completamente diferente con la característica de nivel 20 y la última del sistema. Capítulo 630. Muchos enemigos de Barba Blanca. Isla Gyojin. Así que así es, Barba Blanca es un benefactor de nuestra isla Gyojin en el manga. El rey Neptuno se quedó atónito en ese momento. La explicación detallada de Jinbei sobre la situación de la isla Gyojin en el manga, donde carecía de apoyo para la tienda de arte y el gremio de cazadores, le hizo darse cuenta de la gravedad de la situación en la llamada Gran Era Pirata iniciada por Roger. Una vez que comenzó la Gran Era de la Pirata, el sufrimiento del pueblo Gyojin se volvió al menos 100 veces más duro, agregó Fisher Tiger, quien era más consciente de la crueldad humana, especialmente de los piratas entre los humanos. Por suerte, en el mundo real, tenemos a Rob Sama y su tienda de arte, de lo contrario, habríamos terminado como la isla Gyojin en el manga, esperando la compasión de Barba Blanca para declarar su protección hacia nosotros, dijo Suzan con gran aprecio al mencionar el nombre de Rob. Él era el hombre que ella amaba y apreciaba en su corazón, el hombre al que quería darle todo lo que tenía.
Su hija, Shirley, la miró con curiosidad antes de susurrarle al oído. «Ha venido, mamá, te está esperando adentro», eso es lo que me dijo la bola de cristal. Los ojos de Susan se abrieron y su respiración se intensificó mientras ocultaba el rubor en sus mejillas bajo la seriedad de la diosa de la tienda antes de alejarse sin que nadie lo notara debajo de la cortina de trabajo. La señorita Susan tiene razón. Deberíamos estar agradecidos con Roxanne, ¿o se ha ido? Bueno, la señorita Susan está ocupada, y eso es comprensible para una tienda de diosas mayores. El rey Neptuno redirigió su atención a Jinbei, quien estaba leyendo el manga con intensa concentración. ¿Es este cocodrilo? ¿Qué les pasa a esos bastardos? Sin duda, todos ellos perdieron ante Barba Blanca en el pasado, todos realmente quieren destrozarlo. Ser una gran figura en este mundo significa tener muchos enemigos, eso es lógico, Jinbei, dijo Fisher Tiger. Eventos del capítulo 529. Todos los piratas que avanzan por Grand Line deben pasar por la isla Gyojin. Tan pronto como comenzó la gran era pirata y la isla Gyojin se sumió en el caos y un flujo incesante de piratas humanos y los marines persiguiéndolos y Jinbei continuó hablando sobre la tragedia de la isla Gyojin en la gran era de los piratas. Muchos hombres pez y sirenas fueron secuestrados y vendidos, pero justo cuando estábamos a punto de sucumbir a la desesperación, apareció Barba Blanca. En ese momento, Barba Blanca apareció en el fondo, diciendo: «Esta isla está bajo mi protección». Jinbei nunca olvidó ese día, tanto que lo admitió. Con esas palabras, nadie se atrevió a poner una mano en la isla Gyojin. ¡Qué poder! Jinbei estaba asombrado. Tiene varias islas bajo la protección de su nombre, no está bien acabar con él solo porque es un jefe pirata. Si por casualidad muriera, ¿qué pasaría en estos mares? El gobierno es perfectamente capaz de imaginarlo. Quería detener esta pelea, aunque me costara la vida. Quería sacarte de aquí, Ace. C. Finalmente, Jinbei declaró su verdadero deseo. Jinbei, basta ya. Dijo Ace. Solo lo estás empeorando. Aún no he perdido la esperanza, sigo teniendo fe en que se presentará un milagro o una oportunidad. Dijo Jinbei. En ese momento apareció una voz adicional que no soportaba más el silencio. Jaja. Así que me estás diciendo que hay una oportunidad única de matar a Barba Blanca. Eso me emociona. ¿Y tú? Jinbei sabía quién era el que hablaba. ¿Crees que le quitarás la cabeza a mi viejo?, preguntó Ace burlonamente a Crocodile, quien respondió de inmediato. No soy solo yo. Y tan pronto como dijo eso, se escuchó la risa de docenas de monstruos humanos que dormían en la prisión de la oscuridad eterna. Ja. Maten a Barba Blanca. Huyo. Ese bastardo va a morir. Yao. Eso es genial. Es lo mejor. Llévenme al océano. Yo seré quien lo mate. Déjame pelear también. Ya. Terminaré con el reinado de Barba Blanca. Cállate todos. Exclamó Jinbei. Jinbei. Puño de fuego. Recuérdalo bien. No faltan los medallistas de plata que lloran, solo porque no pudieron con Barba Blanca y Roger. Ja. Crocodile rió con dureza. Reino del sorbete. Fufuzú. ¿Quién hubiera esperado que nuestra estrella volviera a aparecer en el manga? Señor Cocodrilo, el respetado, Eaul. Ivankov rió en ese momento al reconocer a Cocodrilo. Debes tener mucho odio por Barba Blanca en el manga. ¿Podría ser que la persona que tomó tu mano izquierda y causó esas cicatrices en tu cara sea Barba Blanca? Eso significa que buscabas seriamente la muerte cuando eras joven en el manga. Por suerte, te uniste a nuestro ejército revolucionario en esta vida antes de ir a buscar a Barba Blanca. ¿Y a ti qué te importa, chulo? Crocodile estaba perplejo porque, en ese momento, estaba descubriendo cosas que no sabía sobre su contraparte en el manga. No sabía que Barba Blanca era su enemigo. Tu diligente búsqueda de Plutón probablemente fue para obtener suficiente poder para enfrentar a Barba Blanca, con el objetivo de vengarse, dijo Dragón en ese momento. Ja. El pequeño camarón fue a buscar a Edward Neugate al Nuevo Mundo para luchar contra él cuando escuchó que era el más fuerte del mar. Me imagino una situación así después de que te patearan el trasero, volvieras a Grand Line y lloraras. Qué suerte que no moriste ni te convertiste en su hijo. Escuchar eso de Garp hizo que Crocodile quisiera estallar en su cara. Sus palabras fueron más provocativas que las de Okama. Hermano mayor Croco. Puedo hacerte mayor para que puedas entrenar más y fortalecerte. Entonces podrás vencer a Barba Blanca.
cocodrilo miró a dos ancianas bajitas, sin saber cuál de ellas acababa de hablar, pero sabía que era la pequeña Bonnie la que había dicho eso. Está bien, no le guardo rencor a Barba Blanca en esta vida, regreso al país de Wano. Gurararara. Todos estos son mis enemigos. Ace parece realmente sorprendido por esta escena. No te extrañes, hijo mío, seguramente querrán destrozarme y verme morir. Yo fui la causa de su situación actual, así que su odio hacia mí debería ser real. Barba Blanca estaba algo sorprendido y feliz de ver a un grupo de matones maldiciéndolo desde el infierno. Estos matones se atreven a pensar en enfrentarte, HMPH. Incluso asustando al pequeño Ace. En el hombro de Barba Blanca, Stussy maldijo a los prisioneros que querían unirse al asesinato de su amado. No te preocupes, mi querido Stussy, son solo turbas en esta etapa, Gurararara. Estoy cada vez más ansioso por ver cómo se desarrolla lo que llaman la guerra de la cumbre. La victoria será nuestra aliada, como siempre, Oyagi. Marco se sentó en el otro hombro de Barba Blanca como un pájaro amado. Gurararara. ¿Quién sabe? Capítulo 631. Finalmente, la iluminación. Y los invisibles se entrelazan para formar una compleja red de eventos, destinos desconocidos y destinos no descubiertos, encarnados en un lugar llamado el Reino Sorbete en el South Blue. Estos hilos ya estaban entrelazados en todas las islas de este mundo, aunque en distintos grados. El Reino del Sorbete era el más grande y destacado del South Blue. En el East Blue, estaba la isla Dawn. En el Norte Azul estaba Flevance. En la primera mitad de Grand Line, el reino de Arabasta se había transformado en una nueva isla del cielo. Y en la segunda mitad del Grand Line, había un pequeño punto en el fin del mundo. Solo el rey pirata Roger y su tripulación lo habían alcanzado en los últimos 800 años. Lautale. Pero en medio de este mundo, por encima de la línea roja en Tierra Santa, se estaba formando la red compleja de hilos más grande del mundo entero. Algunos hilos se tejieron y se extendieron hasta un lugar lejano en el lejano oeste. Curiosamente, este lugar del West Blue fue el punto focal de muchos hilos del mundo pirata. Todos estos hilos entrelazados convergieron en una riqueza de información que formó la esencia del mundo en manos de un hombre. Así es. Creo que empiezo a comprender la esencia del asunto y la verdad de lo que me pasó. En su habitación personal dentro de la tienda de arte en Ohara, Rob, quien había regresado del Nuevo Mundo, leyó el capítulo 1100 del manga de One Piece que fue lanzado repentinamente. La tienda de sistemas era el único vínculo que le quedaba con el mundo real. Al final, resultó ser verdaderamente importante, lo único que podía ser real en este mundo ilusorio. La verdadera historia de Kuma es muy impactante. Es un desafío anticipar su esencia más allá de algunos aspectos superficiales. Fui demasiado ingenuo. Creé un mundo completamente diferente al original. Bonnie no debería existir en este momento. Entonces, ¿quién es ese Bonnie que acompaña a Kuma? ¿Qué le pasó a Gimli? ¿Dónde desapareció antes de desaparecer? Rob respiró hondo. En ese momento, se encontraba en un extraño estado entre la iluminación y la confusión. Pero se le libró de notar los hilos del destino que lo conectaban con otro mundo por encima de toda existencia. Rob sacó la pluma con la que todo empezó. Con ella, empezó a dibujar el manga de One Piece. Podría decirse que todo empezó con ella. ¿Debo continuar o parar? Mientras estos pensamientos cruzaban por su mente, sintió una sensación de asfixia, como si la muerte estuviera a un paso. Los hilos que lo conectaban con el mundo sobre toda existencia comenzaron a romperse uno tras otro. Lo mismo ocurrió con los hilos cuyo extremo estaba entre sus dedos. Temblaron y se rasgaron. En ese momento, Rob sintió que podía acabar con todo con solo pensar en detenerlo todo. Pero el instinto de supervivencia le advirtió, como una alarma matutina, que no se detuviera de inmediato y recuperara el control de la situación. Continuaré. Tras recuperar la determinación, la sensación de ahogo se disipó y los hilos rotos se reconectaron como si nada hubiera pasado. Todo volvió a la normalidad. Entonces, ¿me estás pidiendo que rellene los huecos yo mismo, o moriré cuando no pueda continuar? Ahora Rob finalmente sabía cómo moriría si realmente dejaba de dibujar manga y dejaba de adherirse a las condiciones que estableció en la encuesta antes de venir aquí. Todo estaba ya decidido desde el principio. Había vinculado su destino a la existencia que entonces llamaba la Red Divina. Incluso si fuera inmortal, de tenerlo establecido cancelaría el vínculo y él dejaría de existir.
Con él, el mundo mismo y todo lo que lo rodeaba dejarían de existir. Nota del autor. Esto es lo que sucede cuando se abandona una historia. El mundo muere, junto con el protagonista y todos los demás en ese mundo. Entonces, Rob finalmente entendió un pequeño secreto sobre su transición a este mundo. Todo lo que hizo en este mundo hasta ahora, cada paso, cada respiración, cada emoción que creó, cada vínculo que formó, cada evento en el que influyó, no fue una mentira en el sentido literal de la palabra, sino verdaderamente real. Al mismo tiempo, todo dependía de él. Desde que obtuvo el poder del mangaka y controló algunos hilos del mundo, se convirtió casi en un dios con poder absoluto en este mundo. Desafortunadamente, era el dios más débil y lamentable entre los dioses. Rob finalmente comprendió que este mundo se formó a partir de su conciencia. Personajes como Bonnie surgieron porque él creía que ya existían, ni más ni menos. Al principio, tenía miedo de darse cuenta de esto, pero después de sentir la amenaza inminente, decidió finalmente aceptarla y vivir con ella. Afuera, el mundo seguía su curso. El mundo estaba disfrutando del manga One Piece y del nuevo volumen. Aquí en Ohara, los lectores se reían a carcajadas ante la difícil situación de los tres, Luffy, Buggy y el conocido Mr. 3. Eventos del capítulo 529. Nivel 2, el piso de las bestias demoníacas. Cañón Bara Bara. Exclamó Buggy. Pistola Gomu Gomu. Luffy también. Candle Lock. Y Mr. 3 también. En ese momento, Buggy, Luffy y Mr. 3 estaban luchando contra los monstruos que los perseguían intensamente. ¡Malditos monstruos! No paran de venir. Exclamó Buggy. ¡Uah! Ese 100 pies gigante acaba de explotar. Los ojos de Luffy se abrieron de par en par. Esa cosa está hecha de escorpiones rompecabezas más pequeños. Son súper venenosos. Ahora que lo pienso, oí que el jefe de las bestias del nivel 2 se supone que parece un león, ¿son estos tipos?, preguntó Buggy. No. Son mantícoras, leones devoradores de hombres con rostro humano, aclaró el señor 3. Si te atrapan, incluso se comerán tus huesos. Guardias de nivel 2. Mantícora. La llave. Danos la llave. Buggy y Luffy se sorprendieron al oírlos hablar como humanos. No les hagas caso. Tienen partes humanas, así que pueden imitar el habla humana, aclaró el señor 3 una vez más. Recuerdan lo que dicen los prisioneros, pero no tienen idea de lo que significan las palabras. Eso es espeluznante. Se sorprendió Buggy. Dos y divertido. Bragas de fresa. Coreaban las mantícoras que las perseguían. ¿Dónde aprendieron esas estúpidas palabras?, exclamó Buggy. Robo de carne. Luffy respondió instintivamente al escuchar la palabra carne. No respondas. Buggy le dio una bofetada a Luffy. Ja. Qué gracioso. Añadir a Mr. 3 hizo las cosas aún más divertidas. Ja. Espero ver más caras divertidas y conocidas juntas. Será divertido en los próximos capítulos. Ja. Lo espero con ansias. Ja. Estas mantícoras son animales muy graciosos. Me pregunto de dónde las saca el gobierno. Son bestias carnívoras, hombre, de lo contrario, ¿cómo calificarían para ser bestias demoníacas en el segundo piso de Impel Down? ¿Eres un tonto? No quiero encontrarme con semejante monstruo. Después de todo, no tengo la fuerza de Luffy. Pero tienes razón. Ja. Es curioso cómo recuerdan las palabras. En ese aspecto son como loros. ¿Qué le pasa al señor 3? Ja. En cuanto escuchó que Luffy quería subir al tercer piso, escapó de inmediato. Eso es porque quería ir al primer piso, ¿por qué tiene que bajar? Él y Buggy son iguales, pero desafortunadamente, desde que conocieron a Luffy, serán arrastrados a los pisos inferiores de una forma u otra. Ja. Eso es lo más divertido para mí. Los lectores de Ohara disfrutaron muchísimo del escenario actual, la progresión humorística de los acontecimientos, que se desviaron un poco de la situación aparentemente desesperanzada y triste de Ace. Capítulo 632. Cayendo hacia el tercer piso. Eventos del capítulo 529. Después de correr hasta el final del segundo piso, Luffy y los demás se vieron obligados a detenerse cuando una enorme criatura parecida a un león les bloqueó el camino. Esfinge guardiana de nivel 2, rostro humano, león emplumado, con qué cosa a toparse.
Buggy casi lloró por su desgracia. ¿Un león? No, un hombre. Luffy estaba confundido sobre qué era esta criatura. Es el guardián de las escaleras, la esfinge. Galdino casi gritó. Bururu, Soumen, Soumen. Los tres se preguntaron qué significaba ese león parlante. Ramen. Hagan fila. Tamen, Yakisoba. La rígida esfinge comenzó a perseguirlos mientras cantaba nombres extraños. Solo puede decir nombres de fideos. Los tres gritaron antes de correr con todas sus fuerzas. Amén. Dijo Esfinge. Rezó. Los ojos de Buggy se abrieron mientras corrían. La esfinge extendió su enorme garra y se abalanzó sobre los tres, quienes salieron volando en diferentes direcciones. Este tipo es una lástima, exclamó Buggy. Los prisioneros tragaron saliva al oír el rugido de esfinge, mientras que los liberados desearon regresar a sus celdas en ese momento. La esfinge se está volviendo loca, en algún lugar lejano. Hombre, sabía que no podíamos escapar. Maldita sea. ¡Qué poder! Dijo Luffy, luego se volvió hacia Buggy y Mr. 3. Oigan. ¿Qué están haciendo? Encontramos a Mr. 3 y Buggy estrechándose la mano como si hubieran tomado una determinada decisión. Muy bien. Estamos formando la alianza de fuga de la cárcel. Buggy. Me alegro de que haya alguien más que se tome en serio lo de escapar. Señor 3. Ahora pongamos en práctica el plan de convertir el Straw Hat en cebo. Así pensaron hasta que vieron a Luffy atacando ferozmente la cabeza de Sphinx. Gomu Gomu, bazooka. Bururura. Esfinge rugió de dolor. ¿Por qué lo estás haciendo enojar? El señor 3 estaba a punto de desmayarse. Buggy dejó ambos pies en el suelo y voló alto. Esto es malo. Ja. No es justo. Ustedes dos pueden llegar tan alto. Mr. 3 parecía haberse convertido en el objetivo de la ira de Sphinx, que extendió su garra para aplastarlo. ¿Qué? Ya. Esfinge aplastó a Mr. 3 en pequeños pedazos bajo su garra, revelando que solo era cera sólida. Ja. Te engañé, tonta bestia. Era solo un hombre de cera, hecho con mis poderes Doru. El señor 3 se burló de Esfinge, que comenzó a atacar y a golpear a los hombres de cera que aparecían aquí y allá. Como resultado, el suelo comenzó a temblar, destruyendo finalmente el techo, y Sphinx, junto con Luffy, Buggy y Mr. 3, cayeron al tercer piso. Ya. Bestia estúpida. Rompió el suelo por sí solo. Este es el nivel 3. ¡Uah! Hay un monstruo gigante cayendo del techo. En el tercer piso, los guardias se quedaron paralizados por la sorpresa. ¡Uah! Luffy gritó. ¡Oh, no! El señor 3 también se encontró cayendo hacia abajo. Estamos cayendo al nivel 3. Buggy lloró de mala gana. Ja. Dios mío, no puedo parar de reír. Me voy a desplomar. PFFT. Ja. Miren el destino de aquellos tan insensatos como para conspirar contra el protagonista. Al final, todos terminan en el piso inferior. El señor 3 cree que es inteligente, pero en realidad es el más tonto del trío, ja. Es cierto. Él fue quien activó el modo furia de Sphinx. ¡Qué idiota! En cierta isla del South Blue, los lectores se entretuvieron muchísimo con los acontecimientos que se desarrollaban. La forma en que los tres personajes cayeron al tercer piso fue realmente notable. El caos causado por Luffy era imposible de ignorar. Claro que era de esperar de personajes como Luffy, Buggy y el descarriado Mr. 3. En un rincón específico de una tienda de arte del South Blue, un chico con gafas, absorto en el manga, se sonrojó y casi se desmaya de la vergüenza. Casi nadie sabía que el chico de 15 años era, en realidad, Mr. 3, Galdino. No llevaba el característico peinado con el número 3, o si no, lo habrían reconocido. ¿Es este realmente mi homólogo del manga? Podría morir de vergüenza. Si no hubiera consumido la fruta de cera hasta ahora, podría haberse preguntado si realmente era la misma persona que Mr. 3. Desde el arco de Arabasta, albergaba dudas. ¿Y si él y Mr. 3 no eran la misma persona? Influenciado por su amor por los personajes principales de One Piece, deseaba que su contraparte del manga fuera más útil para Luffy. Estaría muy orgulloso de ver a Mr. 3 tener éxito en ayudar a Luffy y Ace.
Desafortunadamente, soy demasiado débil. No, él es débil, y yo no soy él. El joven Galdino reflexionó interiormente mientras pasaba al siguiente capítulo. Esta era su tierra natal, la fría isla donde se encuentra el reino de Rosuan. Marinette. El ambiente general en la base principal de la marina era indudablemente tenso, particularmente dentro de la oficina del almirante de flota. ¿Qué carajo es esta tontería? ¿Por qué no hay suficiente seguridad para esos monstruos demoníacos? ¿Este es el límite de las capacidades de Impel Down? ¿Por qué parece tan laxo? Sakazuki estaba a punto de estallar de ira. No había previsto que Impel Down fuera tan vulnerable en realidad. Suspiró. Parece que Impel Down necesita ajustes significativos en la realidad, suspiró Sengoku. Magallanes está demostrando ser incompetente en la realidad, comentó Kizaru sin fastidio. No solo Magellan, sino todos los oficiales allí. ¿Dónde está Shiryu? No lo he visto por ningún lado, se preguntó Cepid. Quizás aparezca en uno de los pisos inferiores. Reservemos nuestro juicio para el final. La historia apenas comienza. Veremos qué podemos hacer cuando terminemos de leerla. Bajo su mando, almirante de flota. Parece que Sanuakuri se ha ido a Impel Down. El gobierno debe estar más al tanto de la situación allí que nosotros, dijo Sengoku. Capítulo 633. Monkey D. Luffy y Portgas de Ace son hermanos. Capítulo 530. Del infierno al infierno, sala de vigilancia. Llegamos al lugar de los hechos en el nivel 2. ¿Ven algo? ¿Qué demonios pasó aquí? Este agujero es tan grande que la esfinge se cayó por él. ¿Qué intenta hacer Luffy sombrero de paja? Los guardias se quedaron atónitos ante el enorme agujero por el que Luffy y los demás cayeron al siguiente piso. Y después de eso, los prisioneros que fueron liberados rodearon a los 4 guardias que vinieron a evaluar la situación. Sala de monitorización de Impel Down. Oye, mira. Esto es malo. Los presos del nivel 2 salieron de sus celdas. ¿Cómo abrieron las cerraduras? Este Straw Hat también está haciendo eso. Los guardias están en peligro. Los guardias de la sala de monitoreo notaron de inmediato la gravedad de la situación. Al regresar al nivel 2, los prisioneros se quitaron sus grilletes mientras corrían hacia los guardias para hacerles probar el tormento que habían soportado. Nuestro respeto y gratitud al Capitán Buggy. Él es nuestro salvador. Este es el nivel 2. Envíen refuerzos inmediatamente. Los prisioneros se están amotinando. Los guardias se hundieron en la desesperación en ese momento. Envíen a los Bugori al nivel 2. Sugirió inmediatamente uno de los guardias de la sala de monitoreo. Oigan. Ya sé lo que busca Luffy sombrero de paja. Antes de que pudieran reaccionar, uno de los guardias encargados de comunicarse con el almirante de flota del cuartel general gritó. ¿Sabes? ¿Cómo? Preguntó uno de los guardias. El almirante de flota Sengoku del cuartel general dijo que no hay duda al respecto. El intruso, Monkey D. Luffy, y el hombre que retenemos bajo máxima seguridad hasta su ejecución, Portgas de Ace, son hermanos. Al oír eso, los guardias quedaron profundamente conmocionados. Así que está intentando sacar a Fire Fist Ace de la prisión antes de la ejecución pública. Correcto. No hay ningún error. Por eso está descendiendo del infierno al infierno. Hemos estado preocupados por un posible ataque de Barba Blanca. Si lo lograra, la situación sería completamente al revés. Rápido, informen al jefe guardián Magellan. Y calmen a los alborotadores del nivel 2. Los guardias sintieron que la situación se había vuelto insostenible, así que el jefe guardián Magellan tuvo que intervenir de inmediato. Mientras tanto en Marinette. Por fin hay una mejora, suspiró Sengoku tras presenciar el esfuerzo colectivo de los guardias. No le incomodó ver a los prisioneros atacar a los 4 pobres guardias. Eran solo un pequeño sacrificio. La culpa no recae en los guardias comunes. Ellos hacen su trabajo a la perfección. Desde el principio, ya lo notaron y tomaron todas las medidas necesarias para detenerlo, dijo Tsuru en voz baja, expresando sus pensamientos del momento. Incluso contactaron a Magallanes al principio, pero como estaba encantado con Hancock, no hizo nada, ni siquiera respondió a la llamada, añadió Cepid. Bo Hancock, qué mujer tan aterradora, me recuerda a Bellmere, el cuervo dorado del gremio de cazadores. Kizaru se estremeció al recordar sus batallas con Bellmere. Luffy de sombrero de paja llegó al tercer piso con tanta facilidad. ¿Qué demonios está pasando?
Ver la fluidez con la que Luffy llegó al tercer piso perturbó mucho a Akainu. Lo que no sabía es que en los próximos capítulos se perturbaría aún más, hasta el punto de explotar repetidamente. Solo el final de todo esto le satisfaría. Veo que el cuartel general ya recibió noticias de la infiltración de Luffy sombrero de paja en Impel Down, ¿no es así?, dijo Aokiji. Es cierto, de lo contrario, ¿cómo explicas que un guardia común sepa la verdad de que Luffy y Ace son hermanos? Eso es lógico, en fin, sigamos leyendo. Espero que Magellan o Shiryu intervengan pronto. Luffy no tendrá ninguna oportunidad si alguno de ellos se interpone en su camino. No apuesto por Magallanes, a pesar de su fuerza es muy poco fiable. Impel Down. Incluso Sphinx fue arrojada de esta manera tonta. Magellan cerró los ojos, contemplando en silencio sus acciones en el manga. Incluso él vio lo ineficaces que eran sus acciones. Extremadamente vergonzoso. Espero que la situación mejore aún más en los próximos capítulos. Mi homólogo solo necesita saber la situación con antelación. Magallanes suspiró y hojeó las páginas del manga. Desde la aparición de Sanohakuri y su toma de posesión, Magallanes no se había atrevido a moverse ni un centímetro de su sitio, ni siquiera podía ir al baño para relajarse. ¿Por qué tuve que desayunar esa sopa venenosa precisamente hoy? Ah, pero la como todos los días. ¿Qué es esto? En ese momento, tanto Magellan como Shiryu, e incluso Anjabal, se sorprendieron al ver regresar a Sanohakuri con un joven familiar caminando detrás de él. Barba Negra, mariscal de TH. Saintu-Arkuri se detuvo en su lugar y miró profundamente a Magellan y Shiryu antes de hablar. El prisionero mariscal de TH ha sido liberado por la Corte Suprema del Gobierno Mundial. Los funcionarios de la prisión se miraron entre sí antes de asentir unánimemente. Entendido. TH soltó una risa malvada, mirando a Shiryu, quien casi lo había matado en varias ocasiones, sin ninguna razón, solo porque le parecía divertido vencer al antagonista principal del manga. Shiryu sintió una mala vibra por parte de TH, pero en cambio mostró una sonrisa cruel en su rostro. Si Sanohakuri no estuviera aquí, habría querido experimentar el desmembramiento de un prisionero que obtuvo su libertad. Sin duda sería una sensación agradable. Ahora es momento de revisar los cambios que ocurrirán en esta prisión a partir de ahora, dijo Saintu-Arkuri con tono frío, ignorando las respuestas de los guardias. Lejos en el Nuevo Mundo, en lo profundo de la prisión central, completamente diferente del infierno llamado Impel Down. Dentro de una acogedora celda, con una cama suave y la mayoría de los requisitos básicos para una vida digna, el león dorado abrió los ojos con una chispa de lógica en su interior. Jejajajaja, así es como es. Es interesante que vuelva a mencionarse en el manga después de esta larga ausencia. Parece que el mundo volverá a recordarme. Soy el león dorado, Shiki. Jiaaya. Por su parte, Gekko Moria se estremeció al oír la risa del loco. Sacúdenme de aquí, por favor. Ese era el único deseo de Moria. Estaba dispuesto a convertirse en esclavo de Rob para compartir la celda con el loco león dorado. Fin del capítulo 633.